la señora Moyano habla del show? ¿Y por qué no dice cuántas veces ha ido con Keiko, con Moyano, y con la señora Dina Boluarte? Con Keiko, con Moyano, y con la señora Dina Boluarte, del penal de Barbadillo, a verlo al presidente Fujimori. ¿Cuántas veces ha ido con Keiko, con Moyano, y con la señora Dina Boluarte, presidente del Perú, al penal de Barbadillo, a verlo al presidente Fujimori? ¿Por qué no lo dicen? Han sido más de 3 oportunidades. Han sido más de 3 oportunidades. Doctor, a ver, solo para dejar claro esto, entonces, Dina Boluarte, con la investidura presidencial, nos dice usted, ha ido al penal Barbadillo a visitar, por decirlo de alguna otra manera, o a encontrarse con Alberto Fujimori. O sea, ella ya como presidenta. Claro, en efecto, ha ido la señora Moyano, la señora Keiko, y han ido a verlo al presidente Fujimori, y no ha sido una vez, han sido varias veces. En efecto, ha ido la señora Moyano, la señora Keiko, y han ido a verlo al presidente Fujimori, y no ha sido una vez, han sido varias veces. Y que le digan a Héctor Ventura los favores que le pidió y le hizo, sobre pretexto de que no voten por la vacancia. Eso es lo que ellos temen, y las extorsiones que le han hecho y toda la presión que le han dado al presidente. ¿Por qué la señora Moyano habla del show? ¿Y por qué no dice cuántas veces ha ido con Keiko, con Moyano, y con la señora Dina Boluarte, presidente del Perú, al penal de Barbadillo, a verlo al presidente Fujimori? ¿Por qué no lo dicen? Han sido más de 3 oportunidades. ¿Por qué Doctor, no lo deja ver al presidente Castillo? esas declaraciones que usted nos está mencionando, probablemente, como nosotros sabemos claramente que los medios hegemónicos siempre están también al tanto de la información que damos acá, como en este caso, ¿no? Usted está dando una primicia prácticamente a nivel nacional e internacional que sigue en todo el proceso del presidente Castillo. O sea, nos menciona de que al penal Barbadillo, aparte de congresistas del Fujimorismo como Moyano, por ejemplo, ¿no? Aparte de la lideresa, ¿no? Algunos le dicen la cabecilla de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, incluso también la actual usurpadora del poder del gobierno, Dina Boluarte, ha ido a la celda de Alberto Fujimori. En efecto, me afirmo y me confirmo, y es más, si lo dejan hablar al presidente en forma directa y ante la prensa, él va a dar los detalles y los medios de convicción y las pruebas necesarias. Él mismo lo va a señalar. Pero entonces, por eso es que no lo dejan hablar directamente. Por eso es que ellos no quieren ir al penal con la prensa, como lo hicieron con el caso de Samir Villaverde. Porque donde existe la misma razón, no existe el mismo derecho. Doctor, a ver, solo para dejar claro esto, entonces, Dina Boluarte, con la investidura presidencial, nos dice usted, ha ido al penal Barbadillo a visitar, por decirlo de alguna otra manera, o a encontrarse con Alberto Fujimori. O sea, ella ya como presidenta. Claro, en efecto, ha ido la señora Moyano, la señora Keiko, y han ido a verlo al presidente Fujimori, y no ha sido una vez, han sido varias veces. Vaya, esto es, bueno, esperemos, tenemos que hacer eco de este punto, ¿no? De todas maneras. Bueno. Yo le pido a usted, señor Pavel, públicamente, que le den la oportunidad al presidente Castillo para que explique estas visitas de la señora Dina Boluarte al penal de Barbadillo para verlo al presidente Fujimori, acompañado de la señora Moyano, con la señora Keiko. Bien, entonces están escuchando, hermanos, este es de verdad lo que estamos enterándonos ahora, pues es inaudito, increíble, como se podría decir, la actual usurpadora del poder Boluarte, utilizando la investidura que tiene, ha ingresado al penal Barbadillo a reunirse, encontrarse y hablar, dialogar, de repente negociar quién sabe qué, con el japonés, ¿no? Séptimo presidente más corrupto de la historia del mundo, Alberto Fujimori, violador de derechos humanos. Increíble doctor Pachas, de lo que nos podemos enterar, y eso porque el presidente Pedro Castillo está secuestrado ahí, ¿no? Si no estaría en otro lugar, ¿de qué cosa no sabríamos? Ahora, ¿por qué la señora Moyano habla del show? ¿Y por qué no dice cuántas veces ha ido con Keiko, con Moyano,
y con la señora Dina Boluarte, presidente del Perú, al penal de Barbadillo a verlo al presidente Fujimori. ¿Por qué no lo dicen? Han sido más de 3 oportunidades. ¿Por qué no Doctor, lo dejan ver al presidente Castillo? esas declaraciones que usted nos está mencionando, probablemente, como nosotros sabemos claramente que los medios hegemónicos siempre están también al tanto de la información que damos acá, como en este caso, ¿no? Usted está dando una primicia prácticamente a nivel nacional e internacional que sigue en todo el proceso del presidente Castillo. O sea, nos menciona de que al penal Barbadillo, aparte de congresistas del Fujimorismo como Moyano, por ejemplo, ¿no? Aparte de la lideresa, ¿no? Algunos le dicen la cabecilla de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, e incluso también la actual usurpadora del poder del gobierno, Dina Boluarte, ha ido a la celda de Alberto Fujimori. En Eso efecto, en efecto, me afirmo y me confirmo. Y es más, si lo dejan hablar al presidente en forma directa y ante la prensa, él va a dar los detalles y los medios de convicción y las pruebas necesarias. Él mismo lo va a señalar. Pero por eso es que no lo dejan hablar directamente. Por eso es que ellos no quieren ir al penal con la prensa, como lo hicieron con el caso de Samir Villaverde. Porque donde existe la misma razón, no existe el mismo derecho. doctor, a ver, solo para dejar claro esto, entonces, Dina Boluarte, con la investidura presidencial, nos dice usted, ha ido al penal Barbadillo a visitar, por decirlo de alguna otra manera, o a encontrarse con Alberto Fujimori. O sea, ella ya como presidenta. Claro, en efecto, ha ido la señora Moñano, la señora Keiko, y han ido a verlo al presidente Fujimori, y no ha sido una vez, han sido varias veces. Vaya, esto es, bueno, esperemos, tenemos que hacer eco de este punto, ¿no? De todas No, maneras. yo le pido a usted, señor Pavel, públicamente que le den la oportunidad al presidente Castillo para que explique estas visitas de la señora Dina Boluarte al penal de Barbadillo para verlo al presidente Fujimori, acompañado de la señora Moñano, con la señora Keiko. Bien, entonces están escuchando, hermanos, este es de verdad lo que estamos enterándonos ahora, pues es inaudito, increíble, como se podría decir, la actual usurpadora del poder Boluarte, utilizando la investidura que tiene, ha ingresado al penal Barbadillo a reunirse, encontrarse y hablar, dialogar, de repente negociar, quién sabe qué, con el japonés, ¿no? Séptimo presidente más corrupto de la historia del mundo, Alberto Fujimori, violador de derechos humanos. Increíble doctor Pacha de lo que nos podemos enterar, y eso porque el presidente Pedro Castillo está secuestrado ahí, ¿no? Si no estaría en otro lugar, de qué cosa no sabríamos. Ahora,